Entonces, bueno, el tema del mes es reencarnación. Ya hubo dos oradores previos a mí. Abrimos el mes con un invitado de lujo, que era su santidad Bhaktisundar Goswami. Él abrió, un maestro espiritual de nuestra institución, él abrió el mes con el tema de reencarnación. El domingo pasado tuvimos a Jai también hablando sobre la reencarnación, y hoy vamos a volver a hablar sobre la reencarnación. Y para las personas que vienen por primera vez, también les comento, tenemos un grupo de estudio, que es un grupo en WhatsApp, que ahora al final de la charla yo voy a repartir un cuadernito y se pueden anotar si quieren. Es de forma voluntaria, no es obligatorio que estén en el grupo. Pero si quieren estar en el grupo, sepan que es un modo de apoyar esta educación espiritual que estamos proveyendo de forma libre y gratuita, para no tener que esperar 7 días para volver a escuchar sobre lo mismo, sino que todos los días en ese grupo reciben una cita, una imagen, un video, una frase, algo que tiene que ver con el tema del mes. Y de paso también es un canal de diálogo entre nosotros, ¿sí? Por si surge una pregunta, una duda y demás. Nosotros podemos responder y podemos debatir filosóficamente ahí también, ¿sí? Entonces después paso el cuadernito y si están interesados se pueden sumar al grupo de estudio. Y hoy es un día sagrado, hoy es un día muy especial, es el día de Pascua, la Pascua cristiana, porque también existe la Pascua judía. Y hoy es el día de muerte y resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Hoy Él muestra su máximo milagro, que es volver del más allá. Entonces, para hablar sobre reencarnación el día de hoy, voy a mostrar algunos libros primero que hablan sobre la reencarnación, pero hoy vamos a hablar desde la Biblia. ¿Les parece? Vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con la reencarnación. Porque ustedes, como dije recién, asocian con la Biblia la resurrección, ¿sí? En particular la de Cristo, pero hubo otros resurrectos antes de Cristo. En el compendio total del Antiguo y del Nuevo Testamento hay otras personas que han resucitado antes de Cristo, por ejemplo Lázaro, otro famoso resucitado, ¿sí? Pero vamos a adentrarnos un poco en eso y vamos a ver cómo el concepto de reencarnación terminó siendo el concepto de resucitación, ¿sí? Cómo el devenir histórico fue como alterando la filosofía. Algo que nosotros en lo particular intentamos no hacer. Nuestra tradición tiene por lo menos, de forma escrita, 5.000 años de antigüedad. Se supone que tiene por lo menos el doble o más en tradición oral. Entonces estamos hablando de una cultura de 10.000 o 11.000 años. Y lo que hemos intentado en estos 11.000 años es no hacer concesiones filosóficas, no alterar el producto. Entonces lo que vamos a recibir el día de hoy es tan inmaculado y puro como hacía 10.000 años atrás, ¿sí? Nosotros hacemos mucho hincapié en la pureza del producto que estamos difundiendo. Otras tradiciones han tenido otras formas de encarar el asunto, pero nosotros preferimos la pureza por sobre todas las cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hare Krishna. Entonces voy a mostrar 3 libros que nosotros sí tenemos a disposición de todos ustedes y que tienen que ver con la reencarnación, y como siempre decimos, ahí está nuestra feria de libros, y yo siempre digo que del mismo modo que tenemos que invertir en muchas cosas, invertimos en pagar el alquiler, invertimos en pagar la luz, invertimos en pagar el gas, invertimos en comer, invertimos en el auto, invertimos en tantas cosas, el colegio de los nenes, el gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. También, si queremos ser espiritualistas más serios, tenemos que invertir en nuestra educación espiritual, ¿sí? Entonces ahí tenemos a disposición de todos ustedes y a precios muy económicos, textos que ustedes se pueden llevar a sus casas y hagan todos los domingos o cuando ustedes puedan algún tipo de inversión en su educación espiritual. No se queden, por favor, con los 40 minutos de charla, porque no les va a alcanzar. Porque mañana a primera hora les va a pasar algo y no está ni Arjuna, ni Jai, ni Bhaktisundar Goswami. ¿Y cómo resuelvo lo que me pasa el lunes, el martes, el miércoles? ¿Sí? Necesito poder recurrir a herramientas. Y en los textos hay muchas herramientas. Entonces llévense un texto a casa, cada tanto vayan completando una biblioteca espiritual que le va a proveer a ustedes de herramientas de resolución de conflictos, ¿sí? Porque no sé si se dieron cuenta, el mundo material
es un lugar problemático. Ajá. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta. Sí. Quizás hay un ingenuo en la sala que aún vive en una burbuja, pero para todos aquellos que ya salieron del cascarón, habrán visto que es complicado. Simplemente sobrevivir es complicado. Que hablar de ser un ser humano, más difícil aún. Entonces tenemos herramientas para ser humano, ¿sí? En nuestra literatura. Hablando de la reencarnación, el primer libro que voy a recomendarles el día de hoy es el clásico Hare Krishna, que es el Bhagavad Gita tal como es, ¿sí? En este texto se habla en reiteradas oportunidades sobre el concepto de la transmigración del alma o la reencarnación. En específico, les recomiendo el segundo capítulo de esta obra, ¿sí? Si esta noche lo tienen y lo quieren repasar, o si lo quieren adquirir, esta noche cuando quieran profundizar un poco más sobre la reencarnación, encaren el segundo capítulo, capítulo número 2, ¿sí? Que habla casi específicamente sobre el concepto de que somos seres espirituales. Como seres espirituales encarnados en cuerpos materiales, una sola existencia material no nos alcanza, ya que somos eternos y el cuerpo es perecedero. Hay una tensión, hay un conflicto entre lo infinito y lo inmortal y lo finito y perecedero. Entonces ahí es una forma de explicar sencillamente la necesidad de la reencarnación. Yo tengo tantas obras y el resultado de tantas obras que una sola experiencia material en un único cuerpo no me alcanza. ¿Se entiende más o menos? El capítulo número 2 de Bhagavad Gita resumido en segundos. Otro texto, este es específicamente ideado para el tema del mes, se llama Volver a Nacer, la ciencia de la reencarnación. ¿Sí? Y esto es interesante porque nosotros proponemos nuestra filosofía como una ciencia espiritual. No es mi opinión o no es la opinión de ninguno de los oradores que aquí se sienta, sino que nosotros lo que hacemos es reflejar y compartir una ciencia espiritual. ¿Sí? Como hay ciencias para el mundo material, como por ejemplo la geología, la biología, también hay ciencias, por ejemplo, para el mundo metafísico, la psicología, la ciencia de la mente. Hay una ciencia para el mundo trascendente, se llama teología o la ciencia de Dios, ¿sí? Entonces acá tenemos un aspecto de la ciencia divina, que es el concepto de reencarnación, explicado en un libro muy breve, fácil de leer, ¿sí? Algo que también se pueden llevar a sus casas el día de hoy. Y el último texto que voy a recomendar, que también está disponible para todos ustedes, es un texto que une el concepto de reencarnación con otros puntos que son importantes y no se pueden obviar de ese concepto, que por ejemplo es el tema de karma y samsara, ¿sí? Karma es la ley de causa y efecto, una ley que explicó Newton de forma científica para el mundo moderno, ¿sí? Para todo lo que sucede hay una igual reacción en sentido opuesto, con la misma intensidad. La ley de causa y efecto. Es una ley de la física, como por ejemplo la ley de magnetismo, la ley de termodinámica, la ley de gravedad, la ley de causa y efecto. ¿Sí? De hecho, Newton explica esas 4 leyes en su libro principal. Pero eso está unido al karma, ¿sí? Karma con reencarnación. Entonces yo hago ciertos actos, como en esta vida no me alcanza este vehículo material que tengo para recibir todas las reacciones de todos mis actos, mi alma transmigra a un nuevo cuerpo y yo puedo estar pagando o disfrutando en esta vida de cosas que hice bien o mal en vidas previas. Karma y reencarnación atadas, unidas. Y esto sucede en un ciclo, ese ciclo se llama samsara, ¿sí? Es el ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, en la medida que yo tenga que purgar o disfrutar de cosas materiales, necesito un cuerpo material. Entonces, en esa medida que yo acepto y rechazo cuerpos materiales, estoy en una rueda llamada samsara. Este libro explica cómo la reencarnación se une a esos 2 otros conceptos filosóficos. ¿Está bien? Bueno, antes de comenzar, ¿alguien tiene una pregunta, una duda? Por ahí vienen como de casa, traen algo que quieran comentar o aportar antes de que yo arranque el día de hoy, porque sepan que cuando arranco. Es mejor que me detengan ahora. Mira, alguien viene corriendo de la calle. Los chacheros que están acá abajo escuchando. Bueno, dado que no hay ninguna consulta previa, voy a introducirme al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a leer desde la Santa Biblia.
Hoy en este sagrado día de Pascua, de desaparición del Señor Jesús, tengo que hacer unas aclaraciones. La primera aclaración es un poco que comenté recién. La palabra reencarnación no la van a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque doctrinalmente, dogmáticamente, ni el judaísmo ni el cristianismo adhieren al concepto de reencarnación. Sin embargo, históricamente sí. Voy a hacer algunos spoilers. Primer spoiler, les aviso, Jesús era judío. ¿Sí? Jesús no era cristiano. Algunas personas aún se choquean con esto. No, en serio, a mí personalmente me ha pasado decirle esto a una persona y la persona me lo discutió, ¿no? Denotando su enorme ignorancia. Si ustedes leen cualquiera de los 4 evangelios, van a ver que Jesús nació en el seno de una familia judía y él tuvo todos los ritos de un judío. Fue circuncisado a los 7 días. Está el pasatiempo en Lucas, cuando lo pierden en el mercado, él aparece hablando en donde, en una sinagoga, con los rabinos, ¿no? Y los rabinos se sorprenden porque él tiene mucho conocimiento de la Torá, de las escrituras judías, ¿no? Jesús, siendo un niño, podía citar las escrituras judías, ¿no? Bueno, infinita cantidad de ejemplos de que Jesús era judío. La reforma que hace Jesús de su propia tradición es lo que nosotros conocemos como cristianismo, ¿sí? El cristianismo es un upgrade, una actualización del judaísmo, ¿no? Y el reformador se llama Jesús, que en realidad, otro spoiler, su nombre hebreo es Emmanuel. ¿Sí? De hecho está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando el arcángel le anuncia a María que ella va a aportar al Hijo de Dios, el ángel le dice que su nombre será Emmanuel. ¿Sí? La Biblia tiene algunos temas con algo que voy a hablar ahora, con lo que se llama canon. ¿Sí? Canon significa oficial, lo que es oficial. Y a lo largo del cristianismo hubo varias asambleas muy importantes que se llamaron concilios, ¿sí? Y en esos concilios se intentó conciliar la teología cristiana, porque hasta más o menos el siglo VI después de Cristo, no todos los cristianos creían lo mismo. ¿Se entiende? Era un problema institucional, ¿no? Ahí estamos intentando crear una institución y dentro de nuestra propia institución hay personas que piensan distinto. Es difícil que la institución tenga como una identidad, ¿no? Imagínense, uno quiere crear una empresa o una marca y nuestra marca es una gaseosa y somos socios con Lucas y con Lola. Tenemos una empresa donde estamos creando una marca gaseosa, una bebida gaseosa. Yo quiero que sea de lima limón, Lucas quiere que sea de cola y Lola quiere que sea de naranja. Tenemos un problema. ¿Qué producto sacamos al mercado? ¿Sacamos la lima limón? ¿Sacamos el de cola? ¿O sacamos de naranja? Bueno, algo similar ocurría en el cristianismo primitivo, en la primera iglesia, donde líderes o figuras muy importantes del movimiento no siempre opinaban igual. Y de hecho muchos leían versiones de la Biblia que eran distintas entre sí. Entonces, por ejemplo, uno viajaba a Siria y en Siria leían una versión o un libro bíblico. Y después uno viajaba, no sé, a Constantinopla y en Constantinopla leían otro. Iba a Roma y en Roma leían otra versión de la Biblia. Pero estaba difícil, ¿no? Estaba difícil el canon, la oficialidad. Entonces, entre los grandes líderes de esa iglesia original, primitiva, empezaban a establecer asambleas llamadas concilios, donde se reunían para intentar ponerse de acuerdo. Aunque ustedes no lo crean, estos concilios no eran muy pacíficos. Uno se imagina, bueno, muchos cristianos juntos, ¿no? Queriendo realmente acceder a la palabra del Señor. Bueno, les cuento que eran bastante ásperos los concilios. De hecho, hubo asesinatos, había obispos que caían con sus ejércitos privados como para hacer muestras de poder, tipo, mi idea hoy, chicos, se aprueba porque miren todos los soldados que hay afuera, no sale nadie de acá si no se aprueba mi idea, ¿no? Eran bastante ásperos los concilios, y hubo muchos de esos concilios. Y en esos concilios
se intentó durante mucho tiempo llegar a un canon, llegar a una oficialidad. Y se llegó finalmente a un canon que es la Biblia que leemos hoy. ¿Sí? La Biblia que leemos hoy es el canon. Pero ustedes verán, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está todo bien, están los libros generales, pero en el Nuevo Testamento tenemos algo muy interesante. Por ejemplo, Jesús tuvo 12 discípulos, pero solo hay 4 evangelios. ¿Se entiende? Solo hay 4 biografías del Señor que la institución entiende como oficiales. Nos quedan otras 8 biografías que se llaman apócrifo. Apócrifo significa lo contrario de canon, es lo no oficial. Hay 8 evangelios apócrifos, en realidad hay muchos más que 8. Pero bueno, vamos a limitarnos solamente a los discípulos de Jesús. Hay 8 evangelios que son apócrifos, que la iglesia no los considera oficiales o dignos de ser parte de las escrituras. Entonces ahí tenemos un tema, ¿no es cierto? Después otro tema que tenemos con el Nuevo Testamento es que la mayoría del Nuevo Testamento, dejando de lado los 4 evangelios canónicos, son escritos de San Pablo. Y ustedes saben que Pablo no fue un discípulo directo de Jesús. De hecho, Pablo nunca conoció a Jesús. Pablo vivió muchos años después de la crucifixión. Y de hecho, Pablo comenzó su carrera siendo anticristiano. Pablo era el buchón que entregaba a los cristianos al gobierno, a las fuerzas de la ley. Porque en ese momento el cristianismo era una religión proscripta, estaba prohibido ser cristiano dentro del marco del Imperio Romano. Y Pablo tenía trabajo de buchón. Pablo era el famoso infiltrado, ¿no? Él se hacía amigo de esta gente, se metía, se hacía como conocido, lo invitaban a una reunión, que eran reuniones clandestinas, porque no podían reunirse públicamente. Entonces cuando Pablo ya sabía dónde, cuándo y quiénes, entregaba esa información al gobierno, el gobierno mandaba a sus soldados, y esas personas eran crucificadas o lanzadas a los leones en un circo romano. Así arrancó Pablo. Pablo se convierte por una visión que él tiene de Jesús. Viajando de una aldea a otra, en el desierto, Jesús se le aparece en una visión y lo increpa, diciéndole: ¿por qué me estás acusando a mis seguidores? ¿No? Y ahí Pablo tiene su shock, tiene su revelación. Esto es real. Este Señor Jesús, al que yo estoy intentando luchar todo el tiempo, es realmente el Hijo de Dios. Y él se convierte en ese momento. Ahí se convierte en cristiano. Y hace lo que se llama la famosa psicología de la conversión. ¿Alguien estudió psicología o algo por el estilo? Hay algo que se llama en psicología, se llama psicología de la conversión. ¿Sabe lo que es la psicología de la conversión? Es que del mismo modo que yo era a fondo en lo anterior, ahora soy a fondo en lo nuevo. Entonces Pablo era a fondo anticristiano. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando vio a Jesús? A fondo cristiano. Y empezó a escribir y empezó a organizar. Y de hecho el cristianismo debe mucho a Pablo, porque Pablo fue el primer organizador, ¿sí? Hasta ese momento eran comunidades muy pequeñas, incluso a veces hasta más pequeñas que las personas que hay en este salón. Y estaban muy dispersos los cristianos entre sí. De hecho, la mayoría de las comunidades no tenían contacto entre sí. Y Pablo hizo un trabajo de redes, creó redes. Entonces empezó a conectar a los que estaban en Jerusalén, con los que estaban en Galilea, con los que estaban en Damasco, a través de cartas. Y de hecho, si uno se fija en el Nuevo Testamento, la mayoría de los textos que vienen después de los 4 evangelios son las cartas de Pablo. Son cartas donde Pablo entusiasma y organiza a las nuevas comunidades que van surgiendo de cristianos alrededor de Medio Oriente. ¿Se entiende más o menos? Entonces, en este mambo de los concilios hay cosas que quedaron afuera. Por ejemplo, por lo menos 8 evangelios, ¿sí? Y una de las cosas que quedaron afuera, esto ocurrió más o menos en el siglo VI, lo dijo Bhaktisundar Goswami cuando él dio la primera clase introduciendo el tema, fue el concepto de reencarnación. El concepto de reencarnación dentro del canon o dentro del dogma ya no encajaba con otras ideas. Entonces, como no encajaban con otras ideas, hicieron lo que haría cualquier persona, que es eliminar. Si esto no encaja, si esto no funciona, lo volamos.
Entonces lo sacaron directamente del texto, ¿sí? Si algún texto específicamente hablaba de eso, el texto en sí ya lo volaban entero, pero también lo que hicieron fueron algunas adulteraciones o correcciones de versículos que ya existían. ¿Se entiende esto? ¿Es muy difícil? ¿Estamos bien? Ok. Pero, como toda revisión, hay cosas que se escapan. Nunca intentaron corregir un texto, aunque esté hoy en el corrector de Word, siempre hay cosas que a uno se le escapan, ¿no? Aunque aparezca el subrayado rojo, siempre hay un acento, siempre hay algo que se escapa. Bueno, a estas personas se le escaparon algunas cosas. Es por eso que hoy podemos hablar. ¡Ay, qué miedo que tengo! Me quedo afuera porque tengo miedo que no se puede creer. No me quedo, no. Ni me quedo, mira, tengo tanto miedo que ni siquiera me voy a quedar. No, retira la. Ah, muy bien. Vengo a retirar algo. Entonces algunas cosas quedaron fuera, algunas cosas se adulteraron, pero dentro de las correcciones algunas cosas se escaparon a los sensores. Siempre al sensor se le escapa algo, ¿no? Uno no es Ishvara, no puede ser el supremo controlador, solamente hay uno de esos, que se llama Dios. Todos los otros tienen algún tipo de falla, ¿no? Entonces vamos a leer, si a ustedes les parece, algunos textos, versículos del Antiguo y Nuevo Testamento que denotan la idea de reencarnación en este texto. Porque una cosa que yo quisiera hacer el día de hoy es desmistificar la reencarnación como una idea oriental, ¿sí? No existe algo así como filosofía de Occidente y filosofía de Oriente, solo hay filosofía, ¿sí? No hay una matemática para los judíos y una matemática para los cristianos. La ciencia es ciencia, es válido para todos. La filosofía es una ciencia, es válida para todos. Lo que sí hay son perspectivas, distintas perspectivas, ¿no? Entonces tenemos que en los grandes pensadores de Occidente han puesto su perspectiva en la materia. Sabemos esto porque de hecho la filosofía occidental, Fer, corregime si no me equivoco, arranca con los presocráticos queriendo entender cómo funciona el mundo. Y buscaban un concepto llamado arjé, que es la sustancia base de la realidad. ¿De qué está construida la realidad? Algunos decían que era el fuego, otros decían que era el aire, otros decían que era el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya los primeros científicos occidentales vemos que su conciencia, su perspectiva no está puesta en el más allá, en lo trascendente, sino está puesto en el más acá, en lo inmediato, palpable de los sentidos, el mundo físico que nos rodea. Pero en Oriente hay otra perspectiva. Los pensadores, cuando se sentaban a filosofar, pensaban en cuestiones de la trascendencia. Por eso hay más información del alma o de la reencarnación en Oriente que en Occidente. ¿Se entiende? Porque el objeto de estudio era distinto. Pero no es que uno hacía una cosa y otro hacía la otra. Todos estaban haciendo filosofía, pero estaban mirando para lugares distintos. Tenemos representantes occidentales de la reencarnación, como por ejemplo Platón, ¿no? Platón tiene una obra muy hermosa llamada El Fedón, y en El Fedón él explica la transmigración del alma. Y lo explica casi de forma calcada al Bhagavad Gita, ¿no? Y uno puede quizás entender que Platón leía el Bhagavad Gita, porque en su sistema filosófico, incluso hasta los ejemplos que da, son muy parecidos a los que aparecen en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita. Y más contemporáneamente, otro científico que incorpora el concepto de reencarnación a Occidente es el psicólogo Carl Jung. ¿Conocen a Carl Jung? El discípulo, el alumno predilecto de Freud. ¿Sí? Aunque no pensaban igual, aunque sus sistemas son distintos, se admiraban mucho el uno al otro y eran maestro-discípulo, ¿no? Algo parecido a Platón y Aristóteles, ¿no? Que tampoco pensaban igual, pero había una admiración mutua y había una relación de maestro-discípulo. Bueno, Carl Jung, él incorpora la idea de reencarnación a la psicología moderna. Entonces ahí tenemos dos pensadores de Occidente, grandes pensadores, Platón y Carl Jung, incorporando esta filosofía de Oriente a sus propios sistemas occidentales. Y para desmistificar aún más, vamos a ver que hay reencarnación en nuestro texto espiritual de cabecera en Occidente, que es la Biblia. Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer algunos versículos del Antiguo Testamento y algunos versículos del Nuevo Testamento. O sea que vamos a ir al mundo hebreo antiguo y vamos a ir al mundo cristiano moderno. ¿Les parece bien? Menos mal.
Vamos a ir con un libro que a mí me encanta, lo he leído muchas veces, lo sigo leyendo muchas veces más, voy a seguir leyendo muchas veces más, que es el libro de Job. Job era una persona que sufrió por amor, pero no sufrió por el amor de una mujer o el amor material, sino que él sufrió por su amor a Dios. Job era una de esas personas que estaban entregadas al Señor, plenamente entregada al Señor. Y a Job lo usan como una especie de conejillo de indias en un experimento cósmico. Tenemos a Jehová, el Señor Supremo, y tenemos a Satanás, Lucifer, el enemigo, que utiliza a Job para ver si realmente el amor conquista todo. Si la fuerza del amor es más que las otras fuerzas del mundo, ¿no? Entonces Satanás le propone un juego a Jehová y le dice: acá hay una persona que te quiere un montón, se llama Job, pero yo estoy seguro que te quiere solamente porque vos te portás bien con él. Cada vez que Job te pide algo, vos se lo das. Y estoy seguro que el amor de Job es falso. Está basado en la cantidad de retribuciones espirituales divinas que tiene de tu parte. ¿Qué pasa si a Job le sacamos todo? Él te seguirá queriendo exactamente igual. Esa es la tesis de Satanás, el planteo de Satanás. Jehová está de acuerdo y dice: ok, vamos a jugar este juego, vamos a usarlo a Job de conejillo de India en este experimento cósmico. Puedes sacarle todo, no lo puedes matar, esa es mi única condición. No puedes matar a Job, ¿sí? Entonces Satanás lentamente le va quitando cosas, y el versículo del cual voy a leer los versículos, esto es Job capítulo 1, versículos del 20 al 22, ¿sí? En estos versículos Job está recibiendo una pésima noticia, y es que su familia ha muerto, ¿sí? El hecho de que haya muerto su familia es el primer acto de Satanás de quitarle cosas, ¿sí? Satanás orquestó un accidente, se le vino abajo el techo de la casa de Job y mató a su familia, ¿no? Entonces lo primero que le saca Lucifer, le saca los aspectos más cercanos. Entonces acá tenemos a Job reaccionando cuando le cuentan esta noticia. Entonces en el capítulo número 1, versos del 20 al 22, dicen lo siguiente: entonces Job se levantó y se rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Estos son características culturales muy judías. Romperse la ropa como señal de un dolor muy intenso. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús ofende a los sacerdotes, van a leer, si una vez leen la Biblia, van a leer que los sacerdotes se rompen la ropa, ¿sí? Es como una señal de que es muy grande el dolor, es muy grande el dolor. Y se rasuró la cabeza, otra señal de penitencia, ¿sí? Ante un fuerte sufrimiento, raparse. Se postró en la tierra y adoró. Y dijo, este es el verso que habla sobre la reencarnación en Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Y Jehová dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, ¿se entiende esta situación? Job recibe la noticia de su familia muerta, se rompe la ropa, se afeita la cabeza, se pone a rezar. Y cuando reza, él reza diciendo que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Es un versículo de la reencarnación. Si el pueblo judío en la época de Job estaba tan seguro de que esta es la única experiencia material que vamos a tener, ¿por qué Job, que es este gran devoto del Señor, diría que volvería alguna vez a tener una madre? Muy interesante. ¿Yo soy la única persona que le parece interesante o realmente estoy atrapando a la audiencia del día de hoy? Porque a veces creo que estoy solo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Primera evidencia de reencarnación en el Antiguo Testamento. ¿Se bancan uno más? Vamos a irnos a otro texto, a otro libro muy interesante de Jeremías. Jeremías era un profeta. Ustedes van a leer en el Antiguo Testamento muchos libros que llevan el nombre de una persona, ¿sí? Estas personas eran los patriarcas o los profetas.
Y hay un momento en la historia del pueblo judío, ellos tienen distintas formas de autoridad. El Antiguo Testamento se lee como la historia del pueblo judío. Tiene un comienzo que es el Génesis y se va progresivamente avanzando en la historia hebrea. Y si uno lo lee como un texto histórico, va a ver cómo ese pueblo se fue reorganizando con el tiempo. Por ejemplo, está el libro de los jueces. Los jueces son patriarcas, o lo que nosotros hoy llamaríamos como caudillos, ¿sí? Por lo general eran personas conectadas con lo militar, o eran guerreros, que supieron en momentos de crisis mantener viva la tradición de su pueblo, ¿sí? En otras instancias, como vamos a ver ahora, tenemos a profetas, ¿no? Eran los profetas los que estaban manteniendo viva la tradición hebrea. Los profetas, a diferencia de los jueces, no eran como caudillos militares, sino que eran más bien como místicos, ¿no? Y por lo general estaban a solas en el desierto, hacían fuertes ayunos, penitencias, no eran más de la rama mística, de querer tener algún tipo de revelación. Y de los más, samadhi, intentaban el samadhi. Y de los más puros, bueno, Jehová los elegía para que sea su portavoz. Entonces los profetas básicamente eran los portavoces de la divinidad. Y ellos habían logrado la espiritualidad o la purificación tal de que cuando ellos hablaban con las palabras de Dios directamente. Bueno, Jeremías fue uno de estos profetas. Y del libro de Jeremías yo voy a leer del primer capítulo, el 1, capítulo 1, los versos 4 y 5. Y acá vemos, ¿no?, que es esta cosa que yo comenté recién, de que los profetas son como los mediums o los portavoces de la divinidad. Jeremías dice, vino pues la palabra de Jehová a mí. Esta idea, ¿no? Jehová o Dios hablaba a través de estos hombres santos. Y escuchen lo que dice Jehová, lo que Jehová le dice a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y antes que nacieses, yo te santifiqué, te di por profeta a todas las naciones. Entonces acá Dios le está diciendo a Jeremías, antes de que nacieras ahora como Jeremías, yo ya te conocía. Tuviste otras vidas, donde yo también te usé como mi instrumento. Muy interesante. Jeremías 1, 4, 5. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos ejemplos de reencarnación en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Quieren ir al Nuevo Testamento? Sí. ¿Algo más cercano? ¿Hay algún judío en la sala? ¿No? Entonces, bueno, por el mundo cristiano quizás es más próximo a nosotros. Tengo un ejemplo de cada uno de los evangelios. O sea, cada uno de los textos canónicos de la Biblia, del Nuevo Testamento, podemos encontrar que hay conceptos de reencarnación. Vamos a Mateo. Mateo es el primero que aparece en la Biblia, es el primer biógrafo de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a leer de Mateo 11, 15, o sea, del capítulo 11, de los versos 11 a los versos 15, al verso 15. Entonces, del 11 al 11:15 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es incluso mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron incluso a Juan. Y si queréis recibirlo, eres aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús le está diciendo a sus discípulos más cercanos que Juan Bautista es Elías del Antiguo Testamento. Entre los profetas que había, yo leí de Jeremías, hay un profeta muy importante que es Elías, ¿sí? De hecho, Elías era un profeta tan puro, él era tan puro como persona, que él ascendió al reino de los cielos en el cuerpo material. No sé si alguno leyó este pasatiempo del Antiguo Testamento. Un día aparecieron dos ángeles y lo llevaron a Elías. Ya está listo, veniste con nosotros. Y él no tuvo que transmigrar de cuerpo. Así como estaba, se había purificado tanto que su cuerpo le permitió, así como estaba, el ingreso al reino de los cielos. Y ahora pasaron miles de años de eso. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, este Juan Bautista, esta persona que vino antes que yo, que el gurú de Jesús, el maestro de Jesús, no se conocen, ¿entienden? Otro spoiler, ¿no? Antes de que Jesús iniciara su prédica pública, él fue a buscar un maestro.
Y el gran predicador de la época, antes de que Jesús se pusiera a predicar, era Juan Bautista. Juan Bautista tenía muchos discípulos y él tenía una prédica muy sencilla, que era purificar a personas en el río Jordán, ¿no? Él iba al río Jordán todos los días, de hecho vivía ahí a las orillas del río. Estaba todo el tiempo hablando de la gloria del Señor y hacía bautismos en el agua del río Jordán. Entonces él le decía a las personas, si ellos querían purgar sus pecados, si querían arrancar la vida de cero, que se sometieran a ese bautismo y cuando surgieran de nuevo desde el agua, eran personas nuevas, que podían vivir, ¿no? Ahora podían vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y él era muy popular, había muchas personas que iban con Juan Bautista. De hecho, si ustedes siguen leyendo el Nuevo Testamento, van a encontrar que era tan popular que incluso hizo peligrar el orden establecido gubernamental. Juan Bautista termina mal, igual que Jesús. Otro spoiler. Le cortan la cabeza, porque su prédica era muy subversiva para la época. Entonces, el gobierno encomienda su muerte, van y le cortan la cabeza. De hecho, algo muy terrible, le presentan la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata al gobernador. Toma, acá lo tenés. Se terminó el problema. Entonces, este Juan Bautista, Jesús le está diciendo a sus discípulos que él es Elías, el profeta Elías. Pero el profeta Elías había vivido miles de años antes. ¿Se entiende? Reencarnación. Elías vuelto a nacer. Vamos a Marcos, otro de los biógrafos de Jesús. Vamos a leer de Marcos, capítulo número 8, los textos 27 y 28. Esto es muy interesante porque conecta con lo anterior. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino él le preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros incluso alguno de los profetas. Esto es Jesús hablando directamente con sus discípulos. Ellos vivieron antes de la era mecanizada. Entonces, para trasladarse en su prédica, caminaban. Y en este caso están yendo a un lugar llamado Cesarea, una ciudad llamada Cesarea. Y en el camino están charlando. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué es ese rumor que hay dando vueltas? La gente habla de mí. ¿Qué dicen de mí? Y los discípulos dicen: algunos dicen que vos sos Juan Bautista. Otros dicen que vos sos Elías. Y algunos dicen que sos alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Reencarnación. Están viendo en esa figura espiritual poderosa, figuras espirituales poderosas del pasado. Y dicen: esta persona tiene que ser la reencarnación o el renacimiento de alguno de nuestros profetas o patriarcas. Mateo. Vamos a Lucas. Vamos a ver de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versos 13 al 17. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas. Esto es interesante porque Juan Bautista y Jesús estaban emparentados, eran primos. También otro spoiler. Ellos, la mamá de Jesús, que es María, era hermana de Elizabeth, que era la mamá de Juan Bautista. ¿Sí? Y de mismo modo que Jesús tiene un nacimiento inmaculado, también Juan Bautista fue anunciado por un ángel. Entonces acá es el momento en que el ángel está anunciando al padre de Juan Bautista que su hijo va a ser este hijo divino. ¿Se entiende eso? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos otros se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Él no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios frente a ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a sus hijos. Entonces el ángel, cuando le anuncia a Zacarías, el padre de Juan Bautista, que Juan Bautista va a nacer,
lo anuncia diciendo que su hijo va a tener el espíritu de Elías. Reencarnación. Otra vez más. Y lo último, por si no quedó claro hasta el momento, voy a leer de Juan, el último biógrafo que aparece en la Biblia. Juan 20, 11, 17. En Juan hay dos. Vamos a leer primero del 20, el capítulo 20, del 11 al 17. Esto ya es Cristo resurrecto, o podemos decir en esta cátedra, reencarnado. Porque este es el hecho como crucial que diferencia a los judíos de los cristianos, es la divinidad de Jesús. ¿Sí? El pueblo hebreo no acepta a Jesús como el Mesías. De hecho, los hebreos siguen esperando que Jehová les envíe al Salvador. Mientras que los cristianos son personas que aceptan que este carpintero de Nazaret sea el elegido por Dios. Eso es crucial, eso es lo que divide una fe de la otra. ¿Se entiende? Es el punto clave, el eje entre una doctrina y otra doctrina. Lo que vamos a ver ahora es post-crucifixión. ¿Sí? O sea que lo que sucede ahora, Jesús ya fue puesto en la cruz, fue muerto en la cruz, fue enterrado, fue puesto en una cueva en realidad. Y este es el día después. Después de los 3 días que Jesús dijo que iba a resucitar, estamos en el último de esos días, a la mañana de ese día. María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: María, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto. Yo quiero ver a mi Señor. Jesús le dijo: María. Y ella, volviéndose a él, dijo: Rabino. ¿Se entiende la situación? Jesús vivió con sus discípulos en intimidad durante 3 años. La prédica pública o el programa que tuvo Jesús duró solo 3 años. Y en esos 3 años él logró una comunión con las personas más cercanas a él. Vivían juntos. María era una de estas personas. María Magdalena vivía en proximidad con su maestro espiritual. Vivieron juntos 3 años. ¿Ustedes creen que pueden vivir 3 años con una persona, esa persona desaparecer durante 3 días y cuando la ven de vuelta en el 4.º día no reconocerla? No. Pregunta. ¿No? Lola, por ejemplo. Si vos estás en pareja con una persona durante 3 años y de repente, solo por 3 días no lo ves, cuando volvés a ver a tu pareja, vos le decís: ¿ese es el jardinero? No. Entonces, pregunta: ¿hay resurrección? ¿Jesús volvió con su mismo cuerpo? ¿O hay reencarnación? Jesús se le estaba apareciendo a sus discípulos con otro cuerpo, un cuerpo que ellos no reconocen, porque es nuevo, es distinto al anterior. Sí. De hecho, a los discípulos mismos le tiene que decir que es Él. ¿Qué es Él? En muchos momentos. Vamos a llegar a eso. Igualmente hay algo que no entiendo. ¿Qué no entendés? En una reencarnación se supone que vos volvés a nacer por donde sos un niño. Y ahí porque él ya es un adulto. Porque O no Jesús, pasaron 3 días. O poseyó otro cuerpo. porque Jesús no es un ser humano ordinario. Ok. Jesús hacía levantar gente de la muerte, multiplicaba alimento, caminaba sobre el agua. Convengamos que no era como nosotros. Sí. Era un yogi místico mucho más poderoso que nosotros. Con sus CDs. Muchos civis que nosotros no tenemos, sí. Que nosotros no tenemos. ¿Está bien así? No era un ser humano ordinario. Entonces podía hacer cosas. Nosotros decimos milagros. Pero para una persona con un don extraordinario, hacer cosas extraordinarias no es un milagro.
es una de sus potencias, vibutis, sidis. Y lo último, leo del capítulo 21, el texto 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que Él era Jesús. Ahora no se le presenta solo a María, se le presenta a todos los discípulos. Y ustedes me van a hacer creer que 12 personas, de un grupo de 12 personas, absolutamente nadie se dio cuenta que ese era el maestro espiritual que había estado siguiendo durante 3 años en el desierto. Y hay más. Por ejemplo, lo que decía Alejandro, está la historia de Tomás, Santo Tomás, llamado el incrédulo. Se llama el incrédulo porque cuando Jesús se le presenta, se le pone tete a tete, frente a frente, no lo puede creer. Dice, bueno, sos Jesús. Y él necesita una prueba, y es que Jesús manifiesta sus estigmas. Los estigmas son las heridas que le hicieron sobre la cruz. Entonces Jesús manifiesta las heridas de los clavos en la mano y le manifiesta la herida de lanza en el costado, ¿no? Y recién ahí Tomás se postra y dice, tú eres mi Señor, ¿no? Y Jesús medio como que lo reta, diciendo que él es una persona de poca fe. Entonces él queda como, a partir de ese momento le queda un nombre como de... Jesús dice algo así como, bendito aquellos que no necesitan pruebas para ver. Y a partir de ese momento le queda un sobrenombre que es el incrédulo, Tomás el incrédulo. Perdón. Y se dice que Tomás fue la persona que llevó el evangelio a la India. Fue el discípulo de Jesús que llegó hasta la India. Perdón, ¿en qué época? Y esto es post año 0. Serían año 34, 35. Post crucifixión. Una pregunta, ¿no era ahí cuando se les presentaba a 2 de los discípulos con forma de una mujer mayor? ¿Puede ser? No conozco esa historia. Porque hay una parte del evangelio que habla de eso. No me consta. Sí, hay otras, por ejemplo, lo de Tomás. Está también, hay un pasatiempo de 2 discípulos que no son del círculo íntimo, o sea, no son ni Mateo ni Lucas, que ellos están caminando hacia una ciudad, Emmaus, se llama la ciudad. Y en el camino, en el Evangelio aparece que se le une un peregrino más, que es Jesús. Y ellos están así como charlando, che, ¿viste lo que le pasó a Jesús? Que agarró, lo crucificaron, mataron a alguno. O sea, están charlando de eso, cuando Jesús se les junta, se les une a la caminata. Y Jesús está como atrás escuchando, che, ¿pero qué pasó? Y no, mataron a Jesús en Jerusalén. Y ellos están hablando de la crucifixión de su maestro con su maestro. Y no lo reconocen como Jesús. Entonces podemos entender que la reencarnación, como dice este libro, es una ciencia. No es un dogma de fe. Es como el karma. No es que, vos sos hinduista, el karma funciona para vos, no funciona para mí. Decir eso es algo tan estúpido como decir que la gravedad no me toca porque soy musulmán. Yo les puedo asegurar, si distintas personas de distinta fe se lanzan por este balcón, el 100% de esas personas de fe se va a hacer pelota contra el piso. El 100%. Soy un profeta. Yo puedo profetizar esto en este momento. A menos que tenga sidis. Sí, todos se hacen pelota contra el asfalto. El judío, el musulmán, el cristiano, el Hare Krishna. Porque la ciencia está por encima de la religión. Nosotros acá estamos proponiendo una ciencia espiritual. Estamos dejando de creer para saber. El conocimiento que es objetivo, siempre es superador a la opinión que es subjetiva. ¿Sí? Entonces esta reencarnación no es de los Hare Krishna, es filosofía. Y la filosofía es una ciencia. Entonces podemos encontrar reencarnación en todas las tradiciones. Porque todas las tradiciones que aman a Dios apuntan al mismo lugar. Padre Kirti. ¿Por qué habiendo tanta evidencia lo niega? No será de sus intereses. En estos concilios, cuando se juntaban a pelearse de qué era canónico, cada uno de esos obispos o líderes tenía su agenda personal, sus intereses personales. Y evidentemente del cúmulo de ciertos intereses no era favorable que esta doctrina se difundiera. Hay un montón de cosas de la Biblia que las cambiaron.
Sí, un libro bastante trastocado. Hay como un mito, no sé si es real, si es mentira, pero supuestamente, no sé si es la esposa de Justiniano. Ella no le gustaba el concepto de reencarnación, porque una vez un adivino le había dicho que ella había sido prostituta en la vida anterior. Entonces ella se sintió ofendida, como la esposa del rey iba a ser una prostituta. Y cuando se enteró que esta creencia o esta idea de la reencarnación era medio popular, decidió, influenció a su esposo para que lo sacaran del canon. No sé si es 100% verídico la historia, pero es como un mito al respecto de por qué se empujó esa idea fuera del canon. ¿Se entiende más o menos? Ok, yo voy a ir concluyendo aquí. Consultas, comentarios, preguntas. ¿Cómo estamos? Igualmente puede ser que se haya armado la Biblia a partir de querer generar miedo sobre el pueblo para poder de esa manera controlar en aquel momento, ¿no? Puede ser. Y que si yo te digo que vos vas a vivir esta sola vida, te puedo controlar más a que si te digo, bueno, no pasa nada, total vas a volver a nacer, sos eterno. No, tampoco es que no pasa nada. No, no va a pasar, no es que no va a pasar. Pasan, si vos seguís naciendo van a pasar un montón de cosas. Montones. Pero es Sí, como sí. que es más controlable tener una sola vida por ahí y no pensarte en eterno. Sí, puede ser. Puede ser que sea... Bueno, de hecho, sabemos, ¿no?, que las instituciones a veces usan la religión como herramienta de manipulador. Puede ser que dentro de estos intereses o estas agendas personales que tenían ciertos líderes o reyes o obispos haya surgido esta idea de, mira, control social. No, de hecho, el sistema de castas sería como lo mismo, pero utilizando la ciencia de la reencarnación. Claro. Como control. El sistema de castas, que no es védico, que no aparece en el Bhagavad Gita, es un instrumento de manipulación. Cuando los europeos, en particular los ingleses, tomaron dominio de la India, en realidad son ellos los que crean el sistema de castas. Porque en nuestra literatura, en nuestras escrituras, Krishna establece un sistema llamado Varna Ashram Dharma, que es un sistema móvil, donde las personas, de acuerdo a su cualificación y su propia naturaleza, pueden ascender o descender en la escalera social. ¿Sí? No están condenados a ser de una casta o de una clase eternamente. ¿Sí? Pero como decía Flora, como sistema de control social para los británicos, era mejor la rigidez social. Entonces, si yo tengo que tratar con un rico, más vale que ese rico sea rico siempre y no tener que tratar con el tipo cada 3 años uno nuevo. Entonces yo hago un negocio con este terrateniente, quiero que este tipo sea terrateniente para siempre, porque me favorecen mis intereses personales. Entonces el terrateniente es terrateniente, sus hijos son terratenientes, sus nietos van a ser terratenientes, y yo ¿qué hago? Prolongo mi influencia de poder. La parte mala es que el que no era terrateniente estaba condenado a posiciones más bajas en la escalera social. Pero eso no aparece, por ejemplo, en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita se habla de otro sistema social, sistema llamado Varna Ashram, trabajos en conexión con refugios espirituales. Y se crea una red. Entonces, un ejemplo personal mío, ¿no? Yo soy brahmana, soy un sacerdote de la congregación, pero también soy un shudra, soy un trabajador. Entonces tengo una posición social baja, donde no tengo nada a mi nombre, no tengo empresas, no tengo empleados, soy un tipo que tiene que laburar para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo mi cultura espiritual me permite ser un sacerdote. Por ejemplo, movilidad. No estoy estancado solo a ser un trabajador. Y no solo por ser trabajador nunca voy a poder ser un sacerdote. No hay esa condena en el Varna Ashram, el sistema social que Krishna le enseña a Arjuna en el Bhagavad Gita. Capítulo número 4, de hecho, dicho sea de paso. Si quieren leer sobre la sociología védica, en el capítulo número 4 se describe el sistema Varna Ashram. Un sistema de ocupaciones, varnas. Hay personas que trabajan,
hay personas que generan capital, hay personas que administran y hay personas que educan. Eso es básicamente todo lo que hay en la sociedad. Y cada uno de nosotros encajamos en uno de esos modelos, ¿no es cierto? Algunos laburan, otros tienen empresas o tienen medios de generar capital, otros son más administradores, administrativos, organizadores, y otros son más docentes, más educadores. Más o menos todos los trabajos, todas las personas encajan en una de esas posiciones. Y ashrams, ¿no? Nuestros refugios espirituales. Algunos prefieren el refugio de la vida monástica, brahmacharya. La mayoría prefiere el refugio de la vida de casado, grihasta. Yo, por ejemplo, me encuentro en esa posición. Soy un hombre casado, tengo 3 hijas. Algunos, en un momento de la vida, se jubilan, se retiran un poco del rollo del laburo y de la empresa, ¿no? Un jubilado, el jubilado védico se llama vanaprastha. Es el jubilado Hare Krishna. Y en nuestra cultura espiritual hay un paso más que se puede dar en la búsqueda de la iluminación, que es sannyas. Sannyas es algo que no existe en Occidente, que es la renuncia total a lo material. Entonces, a partir de este momento, solo me voy a dedicar a cultivarme espiritualmente. Ya mis hijos están grandes, ya la empresa la pude vender o pude dar a alguien, ya mis necesidades básicas se satisfacen de una forma mucho más simple. Entonces yo puedo dedicarme 100% a la búsqueda de Dios, renuncio a todos los mambos y los rollos de la materia y adopto un estilo de vida tan sencillo llamado sannyas. Entonces, el sistema de castas, como dice Rodrigo, como dice Flor, es una herramienta de manipulación social, haciéndole creer a un montón de personas que están condenadas a algo eternamente. Cuando en realidad Dios nos dice que existe la movilidad social. Hay tanta movilidad como para volver a casa, al mundo espiritual. Claro, O sea, me puedo mover tanto que me puedo incluso ir del mundo material. Fíjense si no me puedo mover. ¿Cómo? No reencarnar más. Claro, puedo moverme tanto. Dios me dice que en realidad tengo la libertad de moverme tanto, que incluso me puedo mover a un lugar donde no tengo que volver a nacer jamás. Donde puedo ser absolutamente libre. Incluso esa posibilidad me da Dios. ¿Eso se parece a una rigidez de castas? No, es todo lo contrario. Pero sí, Flora tiene razón, Rodi tiene razón. Ciertas instituciones han utilizado ciertas herramientas para subyugar a las personas. Una de las herramientas de subyugación más importantes se llama religión.